Buenas tardes, seguimos aquí en Architect at Work Barcelona. Os voy a presentar a Jade Serra. Jade es socia junto a Víctor Vergés, que también nos acompaña, del estudio Slow. Jade es arquitecta por la ETSAP con un programa de intercambio que también realizó en la TKK de Helsinki, formación que completó con el máster de Project Management de la Salle y un máster de bioconstrucción por el Instituto Español de Biobiology. Slow Studio es un despacho con un enfoque radical en el propósito de la arquitectura eficiente, saludable y de mínimo impacto, y saludable con mayúsculas, que combina la labor de desarrollo de proyectos con un firme compromiso por la investigación y divulgación de una arquitectura consciente en armonía con la salud de las personas. Su blog de investigación tiene más de 50.000 lectores mensuales y más de 25.000 seguidores en redes, con lo cual también estamos hablando de difusión de esta cultura. Además, combina su labor profesional con una labor voluntaria y activista como miembro de la Junta Directiva de la Asociación AUS, Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos de Cataluña. Para Jade, la arquitectura debe fomentar un consumo energético nulo y nos recuerda que los impactos como las emisiones de carbono, el mal uso de los recursos naturales o la afectación sobre la salud de las personas, entre otros impactos generados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, son cuestiones que ya están siendo reguladas en algunos países europeos. Recorreremos ahora con Jade aspectos que van a ser considerados fundamentales para construir los edificios inminentes del futuro inmediato. Jade, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Maite, por la presentación. Yo quería empezar explicándoos lo que mueve nuestro estudio. El estudio lo llevamos Víctor y yo, que somos socios en la vida profesional, donde nos compartimos la pasión por la arquitectura de impacto nulo, pero también en la vida personal, donde compartimos el privilegio de acompañar a estos tres seres maravillosos en su proceso de convertirse en personitas autosuficientes, independientes. Nuestra tercera hija nació en el año 2020. Y en 2050, cuando ya tenga 30 años, el planeta debería estar descarbonizado. Pero esto es solo un escenario posible. Si el planeta está descarbonizado, ya deberá estar pensando pues, en tener hijos o en formar una familia, quizá en montar su empresa. Pero este es uno de los escenarios definidos por el Panel Internacional de Científicos de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y según estos 8 escenarios, ella también podría estar pensando en emigrar para sobrevivir, en emigrar para buscar comida o quizá en no tener hijos por no poder asegurar su supervivencia. Estos 8 escenarios no tienen probabilidades definidas, son todos escenarios posibles o plausibles y algunos son absolutamente desoladores y catastróficos y no son compatibles con la vida humana. Para mantenernos en un escenario de seguridad para el planeta, deberíamos mantener los escenarios C1 y C2, que son los que nos mantienen por debajo del calentamiento global de 1,5 grados, definido como seguro para la vida humana. Sin embargo, esto es solo una posibilidad y depende de nuestras acciones de hoy en día. De hecho, el escenario C8, que como os imagináis es uno de estos no compatibles con la vida, es lo que los científicos denominan coloquialmente el escenario business as usual o de acción retardada. Y esto a nosotros nos quita el sueño, y nos quita el sueño de forma literal, porque en 2020, cuando nació nuestra hija, yo literalmente dejé de dormir. Y dejé de dormir, por supuesto, porque tenía un tercer bebé y estábamos confinados, pero también porque estaba leyendo este libro de Wallace Wells. Wallace Wells es el periodista de cambio climático del New York Times. Y en su libro, él lo que ha hecho es ha leído todos los informes sobre los que se basan los estudios del IPCC, y en su libro recoge todas las consecuencias que afrontamos si superamos estos 1,5 grados de calentamiento en términos de incendios, epidemias, subida del nivel del mar, olas de calor y demás. Esto no es un libro de ciencia ficción, es un libro de ciencia. Y precisamente todos estos científicos que escriben estos libros no están en las universidades, sino que están en las calles. Este de la izquierda, que veis que están entrevistando, es Fernando Valladares. Él es uno de los mayores divulgadores científicos de cambio climático de nuestro país. Y como veis, Fernando Valladares está rodeado de policías armados, de pintadas en el Congreso y de pancartas, ¿no? No sé qué podría ir peor, vamos. Él es parte de Scientist Rebellion, que es un movimiento que forma parte de Extinction Rebellion. Es un movimiento de rebelión contra la extinción humana y ahí están los mejores científicos del planeta, ¿no? Hay
entre otros. También está Peter Kalmus, es un científico de la NASA, que saltó a la fama tras hacerse viral un vídeo de él en el que literalmente se desmoronaba a llorar hablando del futuro de sus hijos mientras estaba encadenando a un banco que financia combustibles fósiles. Lo más preocupante no es que estén todos los científicos en la calle, sino la pregunta no es qué hacen ellos, sino por qué no estamos todos en la calle, ¿no?, ante esta situación. Y para nosotros la forma de estar en la calle es a través de la arquitectura de impacto nulo, pero también a través de esta investigación y divulgación. Cuestionamos cada decisión que tomamos en términos de eficiencia energética, de sostenibilidad y de salud, y también a través de una tarea activista y voluntaria. Yo formo parte de la Asociación de Arquitectura y Sostenibilidad del Colegio de Arquitectos, estoy en la junta directiva, estoy en el grupo de descarbonización de la arquitectura. Es una tarea totalmente voluntaria a la que dedicamos gran parte de nuestra vida, de familia, de nuestro tiempo. Y realmente no tienen una recompensa más que, para mí, el pensar que el día de mañana, cuando mis hijos nos pregunten, oye, mamá, ¿cómo nos habéis dejado el planeta así? ¿Tú dónde estabas? Yo les diré, bueno, pues yo estaba en primera línea porque tenía esperanza. Y bueno, ¿y cuál es el problema? No habíamos regulado ya la eficiencia energética de los edificios, ya estaba todo regulado desde 2020, la directiva europea y demás, ¿no? Ya tenemos eficiencia energética. Bueno, resulta que el 39% de las emisiones a nivel mundial corresponden a nuestro sector, a la construcción. Entonces, de este 39%, el 28% corresponden a las emisiones del carbono operacional, las emisiones del uso energético de nuestros edificios. Pero resulta que nos estamos olvidando del 11% restante, que corresponde a las emisiones generadas durante la producción, extracción, producción y puesta en obra de los materiales de construcción. Esto se genera 2/3 antes de la vida útil del edificio, una parte durante la rehabilitación y una parte al final de la vida útil. Así que parece que este 11% nadie lo estaba teniendo en cuenta, el 11% de las emisiones mundiales. Pero bueno, parece que hay buenas noticias. La directiva de eficiencia energética, la última directiva de eficiencia energética se aprobó el pasado miércoles, 14 de marzo, y por primera vez la Unión Europea ya no solo regula las emisiones, los edificios de emisiones de energía cero, sino que por primera vez regula el potencial de calentamiento global. Esto va a ser obligatorio a partir de 2030. Esto se aprobó hace 2 días y entonces a partir de 2030 vamos a tener 2 baremos. Uno va a ser la energía, los kilovatios hora metro cuadrado de año, que ya estamos acostumbrados, y el otro va a ser los kilogramos de CO2 por metro cuadrado. Así que a partir de 2030 va a ser obligatorio. Pero no todo son buenas noticias. Resulta que la Unión Europea se comprometió, según los acuerdos del clima, a reducir un 55% de las emisiones en 2030. Así que si acaba de sacar una directiva que dice que a partir de 2030 vamos a contar emisiones, pues parece que en nuestro sector no vamos a llegar a tiempo, ¿no? Nos situamos en esos escenarios de acción retardada en los que no queríamos estar. Esto quiere decir, es un gráfico, en la línea verde es la línea que tendríamos que seguir si nos situamos en los objetivos de 1,5 grados de calentamiento. En azul está la línea que los expertos han calculado que es coste eficiente para las empresas, y en rojo es la línea que estamos siguiendo a nivel de emisiones. Así que todo este volumen naranja y azul que veis son todas las emisiones extra que vamos a emitir de aquí a 2030 al sector de la construcción y que nos van a situar en esos escenarios de acción retardada para no cumplir los objetivos de calentamiento global de 1,5 grados. De esto no me he dado cuenta yo, de esto se han dado cuenta un montón de países de la Unión Europea que se han avanzado sus regulaciones nacionales a las regulaciones de la Unión Europea. En verde oscuro tenemos los países que llevan entre 10 y 15 años contabilizando emisiones y desde 2023 tienen ya regulación y limitación de emisiones. Para poder construir tienes que presentar una declaración de emisiones de CO2 y si la superas no te da licencia. En azul tenemos los países que bueno, no tienen regulación pero ya se han dado cuenta, están contando, tienen bases de datos y demás. Y en verde, entre los que estamos nosotros, son los países que todavía no sabemos ni que la construcción, o estamos intentando entender qué es esto de que la construcción emita o genere emisiones de CO2. Contabilizar emisiones es muy fácil, necesitas una base de datos, normalmente tienes una base de datos oficial, pones ahí todos los materiales que tienes en tu edificio
y consigues el total de cómputo de emisiones que se da en un valor de kilogramo de CO2 equivalente por metro cuadrado. Los daneses, que son los número 1 en Europa, lo que han dicho es, bueno, vamos a determinar la media de nuestros edificios. Ellos han determinado que están en 600 kilogramos de CO2. Han dicho, bueno, vamos a coger un periodo de referencia de 50 años, por lo que tenemos 12 kilogramos de CO2 por metro cuadrado y año. Y a partir de ahora, a partir de 2023, nadie va a poder superar esta media. La realidad es que el 90% de los edificios de Dinamarca están ahora en esta media. Pero no se han quedado aquí, sino que han dicho, bueno, además cada 2 años vamos a reducir esto en 2 kilogramos para llegar a unas reducciones del 70% de emisiones en 2030 en relación a las emisiones que estamos teniendo en 1990. Pero si esto os parece increíble, esperar a ver, porque es que los daneses no solo han regulado el carbono de sus edificios, sino que han regulado un total de 9 impactos de la construcción que tienen que ver con la salud de las personas, la salud del medio ambiente o el uso de combustibles fósiles. Entonces, ¿por qué nos hablas tanto de normativa si habías venido a hablar de arquitectura, ¿no? Bueno, pues porque para mí es importante demostrar nuestra batalla diaria, porque en el momento en que los profesionales o los técnicos que trabajamos en impacto nulo no tenemos el soporte de regulaciones, nuestro día a día se convierte en una batalla diaria que depende de la conciencia ecológica o del presupuesto de nuestros clientes. Y lo que vengo a explicaros, o lo que sigo ahora explicándoos, es nuestra batalla diaria por este impacto nulo. ¿Y qué quiere decir impacto nulo? Pues bueno, para nosotros es sentido común, ¿no? Vamos a construir edificios que no tengan un impacto sobre la salud del medio ambiente, que no afecten a la salud de las personas y que hagan un uso responsable y consciente del uso de los recursos planetarios finitos, ¿no? Y esto se traduce en 2 estrategias, ¿no? Se traduce en energía cero y en carbono cero, ¿no? Empezamos por energía cero, que es el bioclimatismo, que representa el 28% del problema de las emisiones a nivel mundial. Para nosotros esto es este cuadro resume muy bien el bioclimatismo. Este es un gráfico de demanda energética de uno de nuestros proyectos antes de iniciar la construcción. Abajo de todo, en la línea azul oscuro, tenéis la temperatura exterior a lo largo de día y noche en una semana tipo de invierno. En el sombreado verde tenemos la temperatura de confort entre 21 y 26 grados. Las 3 líneas que oscilan sobre la línea sobre el sombreado verde son la temperatura de las habitaciones principales o estancias principales de día y de noche. Esto es antes de aplicar ningún sistema activo de climatización, únicamente con arquitectura pasiva. Como veis, la temperatura de las estancias principales se reduce tan solo hasta 18 grados durante la noche, que casualmente es la temperatura recomendada saludable para conciliar un sueño reparador. En marrón tenemos las emisiones, la temperatura de los pasillos, y esta línea de puntitos que va oscilando y entrando y saliendo en la zona de confort es la temperatura del patio bioclimático, que es la temperatura a la que renovamos el aire, también sin ningún sistema activo de climatización. Y es que esto de la arquitectura bioclimática tiene unas premisas como muy claras. Tú lo que tienes que hacer es captar sol, ya sea por patios bioclimáticos, son aberturas a sur, galerías, y esta temperatura que tú almacenas lo que haces es que la acumulas en muros de inercia. Y al igual que nuestro cuerpo acumulamos temperatura y nos abrigamos por el exterior con un jersey de lana, pues esta vivienda la voy a aislar por el exterior para que no pierda esta temperatura con un buen aislamiento. Y además, si hace viento, pues yo me pondré un Gore-Tex que va a ser impermeable, no va a dejar que pase el viento, pero me va a permitir transpirar. Pues esto en arquitectura se llama hermeticidad, en arquitectura pasiva. Así que vamos a generar una casa muy hermética, de forma que podamos transpirar, pero no haya filtraciones de aire y no perdamos todo este calor que hemos acumulado. En verano lo que hago es me protejo del sol mediante pérgolas, lamas, protección vegetal. No dejo que este sol incida y caliente los muros de inercia mantienen el frescor. Los muros de inercia tienen capacidad de acumular temperatura, ya sea calor o frescor, y como tengo un buen aislamiento, esta temperatura no se pierde. Lo que hago es que cuando se baja el sol, cuando por la noche, abro aberturas, que es importante que estén en fachadas opuestas norte-sur, de forma que tengo una fachada norte y una fachada fría. Por diferencia de temperatura se genera una diferencia de presión que me genera corriente para refrescar esta vivienda. Además, a nosotros nos gusta mucho trabajar con patios bioclimáticos.
Y es que las normativas de eficiencia nos llevan cada vez más a sistemas más herméticos, en los que ya no hay intercambio de oxígeno con el exterior, ¿no? Entonces la normativa nos obliga a renovar el aire de forma mecánica. Entonces, para nosotros todos estos sistemas mecanizados de renovación de aire, filtros y demás, pues tienen sentido si vives en la calle Aragón en Barcelona, pero no tiene mucho sentido si trabajas en Sierra de Madrid o en el Montseny, como hacemos nosotros, ¿no? Entonces, intentamos buscar estrategias para renovar este aire de una forma natural, sin necesitar recurrir a sistemas complejos mecánicos. Entonces lo que hacemos es precalentamos el aire, ya sea con galerías bioclimáticas o con cubiertas acristaladas. Este aire precalentado lo introducimos ya sea mediante microventilación, mediante unos aireadores que se activan con sensores de CO2 o simplemente abriendo las ventanas, como veis en esta foto de la izquierda. Esta foto la hicimos en el puente de la Purísima de hace unos años. Fuera estábamos a 5 grados, en una casa cerca del Montseny, y este patio estaban ventilando a las 9 de la mañana a 18 grados sin ningún sistema activo de calefacción. Además, estos patios no solo sirven para renovar el aire a una temperatura de confort, sino que sirven para, bueno, son como auténticos reguladores higrotérmicos del confort interior, porque como sabemos el confort viene determinado por la temperatura, pero también por la humedad y por la velocidad de la corriente del aire. Entonces, si yo tengo un patio que además tiene un pavimento transpirable, como veis hay uno con arcilla, con toba natural, uno con un sustrato vegetal, lo que nos permite eso es acumula humedad, ya sea mediante la apertura del acristalamiento o mediante humedad artificial, ¿no? Podemos regarlo. Esto acumula humedad. Cuando incrementa la temperatura, abrimos aberturas, y con el incremento de la temperatura se genera un efecto de evaporación que reduce la sensación térmica, ¿no? Y además los colocamos estratégicamente para que nos potencien estas ventilaciones cruzadas y mejore esta sensación de confort. Y vamos a la segunda parte del problema, que son los biomateriales. Esto representa el 11% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Entonces, si tenemos que decir cuál sería el material ideal de proyecto, para nosotros sería un material saludable, que no contenga tóxicos ni para el medio ambiente ni para las personas, que sea un material abundante, ¿no? O renovable, de extracción responsable y mínimo carbono, y además también que al final de su vida útil pueda ser reutilizado, recuperado o devuelto a la tierra. Cuando tienes que cumplir todas estas condiciones, no te quedan mucho, o te quedan unos cuantos materiales que para nosotros son los materiales convencionales. Y es que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué diferencia hay entre vuestra arquitectura y la arquitectura convencional? Y entonces yo pregunto, bueno, por arquitectura convencional entendemos aquella arquitectura que lleva poco más de 100 años en la historia de la humanidad, con materiales altamente industrializados, que consumen grandes cantidades de combustibles fósiles para ser transformados o que emiten grandes cantidades de carbono durante su transformación y puesta en obra. Bueno, para mí esto es la arquitectura fósil. Para mí la arquitectura convencional es la arquitectura que lleva más de 1000 años en la historia o miles de años en la historia de la humanidad y sobre todo que nos permite a la humanidad estar unos cuantos miles de años más en la Tierra, ¿no? Estos materiales, casualmente, los biomateriales se sitúan en la base de las pirámides de emisiones de carbono, pero también en la base de las pirámides de un montón de impactos más relacionados con la salud del medio ambiente y de las personas. Y como veis, el orden de magnitud entre utilizar un biomaterial o utilizar un material industrializado es del orden de 1000 a 10.000 veces el impacto en carbono. Y ahora entenderéis el por qué necesitamos regulación. ¿No? Os quería explicar un poco parte de nuestra batalla diaria. Reflexionando, nosotros decimos que los problemas que estamos afrontando ahora a nivel climático en el planeta acaban en un problema de tiempo o de dinero, ¿no? Yo, ¿por qué voy a coger un tren y pasarme 8 horas para viajar hasta París si puedo coger un avión y plantarme un poco más de 1 hora, ¿no? Por supuesto, las emisiones de carbono no van a ser lo mismo. Pues en arquitectura tenemos un problema parecido, ¿no? Y aquí tenemos un problema de tiempo. Yo le puedo decir al cliente, oye, vamos a poner una carpintería fantástica de madera, altamente eficiente, emisiones de carbono negativas. Entonces me va a decir, bueno, ¿y cuál es el mantenimiento? Bueno, vamos a poner un poquito de aceite una vez al año, solo en las carpinterías, que les da el sol, el resto no es necesario. Y cada 5 o 10 años pues vamos a hacer un reajuste, la industria va a hacer un reajuste para mantener hermeticidad y demás. Vale, ¿y cuál es el mantenimiento si pongo una carpintería de aluminio? Bueno, pues nada, bueno, pues este señor decide no tener mantenimiento en su casa y esta batalla la tenemos perdida, ¿no?
Pero evidentemente el impacto de carbono de una carpintería de aluminio o de una de madera pues es 10.000 veces superior. Pero como el CO2 es gratis, pues es una decisión libre, ¿no? Bueno, en realidad el carbono o el CO2 no es gratis, es una hipoteca sobre las generaciones futuras, pero es una hipoteca extremadamente beneficiosa para una de las partes, porque este carbono no tenemos que devolverlo, ¿no? Este señor, para cuando vengan sus hijos o sus nietos a reclamarle este carbono, él seguramente ya no estará aquí, ¿no? Así que es una hipoteca o un acuerdo extremadamente injusto. Hemos visto un problema de tiempo, vamos a ver un problema de dinero, ¿no? Normalmente a nosotros llegan ya los clientes más concienciados, así que no nos suele costar mucho convencerlos para utilizar madera. Así que este otro cliente, pues fantástico, vamos a poner madera. Y entonces decimos, bueno, pues ahora vamos a utilizar alerce, es una madera muy resistente al exterior, nos va a ir muy bien. Cuando llegamos a industrial nos dice, bueno, tengo alerce del País Vasco, bosques locales, gestionados por un productor local, impacto reducido, bosques de los Pirineos, o tengo alerce de Siberia, que viene del otro lado del mundo, pero claro, tienes que entender que en Siberia hay mucha menos luz, entonces los árboles crecen más lentamente, anillos más concéntricos, más densos, la madera es mucho más resistente y además viene a mitad de precio. Entonces, claro, contra esto el cliente, por supuesto, nos va a decir, bueno, me parece fantástico, pero no voy a salvar yo solo el mundo, ¿no? Entonces, pues tiramos por la madera de Siberia. Os tengo que decir que cogimos la última partida de madera de Siberia que había en España, porque ahora sería ilegal. Pero bueno, como sabemos, no todo en la vida es tiempo o dinero, sino que la salud es lo más importante. Así que cuando llega el industrial me dice, bueno, ya vamos a protegerlo, te paso la lista de productos para protección de la madera. Yo no sé si alguna vez habéis calculado el tiempo que pasamos durmiendo. Las personas pasamos una media de 26 años en nuestro dormitorio. Entonces, si yo protejo este producto con un producto tóxico que va a emitir pequeñas cantidades de tóxicos cancerígenos o neurotóxicos o disruptores endocrinos, y estas pequeñas cantidades de tóxicos se emiten durante 26 años en la habitación de mi cliente, pues a mí esto me parece negligencia profesional. Así que vamos a Escletec, que es el producto, el industrial, decimos, oye, vamos a ver este producto, nos pasa las fichas de seguridad, miramos con el Instituto Español de Bioconstrucción, con Silvia de Santos, hacemos consultoría con ella, miramos opciones y evidentemente, efectivamente, como sospechábamos, contienen COPs. Los COPs, para que os hagáis una idea, son componentes orgánicos volátiles, se emiten en muy pequeñas cantidades, pero los vamos bioacumulando en nuestro organismo. Para que tengáis una idea, es el olor a pintura nueva, es el olor que percibimos cuando compramos un coche, o es el olor que percibimos a 4 o 5 metros cuando alguien está comiendo una mandarina, ¿no? Entonces, como bien me explicaban desde Livos, que es una empresa alemana que se dedica a química vegetal, por supuesto no es lo mismo respirar el COP de una mandarina que respirar el COP de un sintetizado de petróleo, ¿no? Y ahí es donde empezamos a trabajar, hicimos pruebas y Escletec nos dijo que la única requerimiento que nos ponía era que este producto se pudiese aplicar con pistola, y esto era algo complicado. Hicimos varias pruebas con diferentes productos, pero con una combinación de tres aceites y productos protectores. Conseguimos dar con el producto y entonces es cuando me llama Ernest, me dice, mira Jade, no vamos solo a poner este producto en vuestra vivienda, sino que vamos a cambiar toda la cadena de producción de Escletec. Hemos hecho un acuerdo con Livos y a partir de ahora toda nuestra producción va a ser con protección saludable. Pero lo mejor de todo es que me dices que no solo estoy contento por mis clientes, sino que las personas que lo están aplicando, que pasan 20 o 30 años aplicando estos productos, pues van a vivir más sanos, ¿no? Y esto para nosotros es como la mayor recompensa, ¿no?, de nuestro trabajo. No podía acabar este bloque de biomateriales sin acabar hablando de mi material absolutamente preferido, que es el corcho, y es que no todo es el carbono. Hay que tener en cuenta todos los impactos en la construcción. Y resulta que hay un aislamiento de petróleo que, bueno, a nivel de emisiones es muy competitivo, ¿no? 123 kilos, bueno, lo venden como carbon neutral porque lo compensan y tal. Y dices, bueno, pues no está mal, ¿no? Petróleo y es bastante neutral, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa con este plástico cuando yo lo pongo en la vivienda? Esta vivienda transpira, genera humedades, genera condensaciones, las condensaciones se quedan entre medio del muro y del aislamiento y eso no va a salir de ahí porque esto no transpira. Entonces estas condensaciones lo que van a generar es mohos, que van a emitir esporas que vamos a estar respirando, ¿no? Y además este producto no cumple los criterios de final de vida útil, porque al final de la vida útil de este producto va a irse degradando y no lo vamos a poder reutilizar ni recuperar, no es reciclable.
No se puede quemar porque emite tóxicos, así que lo único que vamos a hacer es hacer un agujero bajo tierra y dejarlo ahí unos cuantos miles de años cuando deje de ser útil. En comparación, tenemos un corcho que es renovable cada 10 años, simplemente se quita la corteza del árbol, no hace falta ni talar el árbol. Es un material impermeable, transpirable, ignífugo, no le atacan los bichos. No se corroe, además es reutilizable, recuperable, reciclable, se puede volver a la tierra y además cuando lo compras, que esto a mí me sorprendió muchísimo, viene con garantía de por vida. Pero claro, el corcho es 4 veces más caro que el aislamiento plástico, no voy a decir modelos. Y por eso este es el motivo por el que necesitamos regulación. Y nada, y acabo con una de nuestras batallas. Como sabéis, nuestro día a día es una batalla por este impacto nulo y esta es una de las batallas divertidas que llevamos en el estudio. Es una vivienda en la zona metropolitana de Barcelona, unos 20 kilómetros. Se trata de un terreno de unos 1000 metros, perfectamente orientado a sur, pero no suficiente ancho como para conseguir orientación sur en todas las estancias principales de la vivienda, por lo que hacemos es separamos la vivienda en 2 módulos independientes, separados por un patio para tener asoleo en ambos de ellos. Además tenemos una diferencia de cota de una planta entre el acceso de la calle y la zona principal del terreno. Así que lo que hacemos es ubicar toda la vivienda en planta baja, era la prioridad, poder ubicar todo en una planta. Y arriba tenemos simplemente un pabellón de aparcamiento y acceso. El separar esta vivienda en 2 módulos nos permite tener asoleo en ambos de ellos y además, si os fijáis, la parte de patio, ambos patios, porque hay un patio que nos separa del terreno y hay un patio central de la vivienda, ninguno de ellos tiene cimentación o solera, sino que es terreno natural. De esta forma, cuando esto se sobrecalienta, lo que pasa es que esta humedad se evapora. Así que este anterior era el funcionamiento climático en invierno, este es el funcionamiento bioclimático en verano. Cuando abrimos todas las aberturas del patio, protegemos la radiación solar y generamos estas ventilaciones cruzadas no solo con este patio central, sino con el patio posterior a norte. Además, tenemos una cubierta verde que nos genera el mismo efecto. Esta cubierta verde nos acumula humedad y cuando la temperatura se incrementa, lo primero que pasa es que se evapora la humedad, reduciendo la temperatura antes de que llegue al interior de la vivienda. Esta es la imagen del patio. En invierno se utiliza siempre utilizamos siempre protección de hoja caduca, de forma que en invierno tenemos un precalentamiento de todo este aire. Este aire se utiliza para la renovación de aire de la vivienda. Y además, como os comentaba antes con los patios, ¿no? Es un auténtico centro de regulación de confort y bienestar, ¿no? Un regulador hidrotérmico fantástico de proyecto. Lo que hace es acumulamos humedad que se evapora cuando incrementa temperatura, genera ventilaciones cruzadas, precalienta el aire de renovación. Es como, además de ser un sitio extremadamente confortable que incrementa superficie, relación entre la vivienda, ¿no? Durante los meses de verano se entiende como todo un espacio abierto. Esto es la planta cubierta. Con esta cubierta vegetal para nosotros era importante también reducir este impacto en el terreno, ¿no? Llegamos a este terreno, era un terreno lleno de vegetación aromática, de plantas aromáticas. Entonces lo que hacemos es generamos esta sustitución de este ecosistema o parte de este ecosistema que había, ¿no? Para poder recuperar esta vegetación, esta vida, ¿no? que había aquí y además, pues por supuesto, poder generar este efecto de regulación hidrotérmica. Es esto, la vista. Esta casa está ahora en fase de construcción, estamos en fase final de construcción, en 1 o 2 meses la tenemos lista. Esto es la vista desde el acceso a la vivienda con el pabellón de acceso y el acceso a la cubierta verde, abajo todo en una planta la vivienda principal y esto es la planta principal, ¿no? Planta baja, dividida en nuestros 2 módulos. En el módulo principal a sur tenemos las zonas principales, ¿no? Está suite principal, detrás tenemos habitación de niños
zona de juegos, y servicios en las zonas laterales. Además tenemos esta doble fachada, ¿no? Este patio bioclimático nos genera una segunda fachada captadora para tener asoleo en todas las estancias. Incluso la instancia de este patio incluso está calculada, ¿no? O sea, todo viene de decisiones calculadas en función de estudios de demanda energética. Y además todos estos doble patio de ventilación a norte y entre módulos que genera esta ventilación cruzada y esta regulación hidrotérmica. Esta es la fachada principal. Aquí importante para nosotros es siempre una prioridad no sobrepavimentar el exterior. Si yo esto lo lleno de baldosas, las baldosas lo que me hacen es me acumulan temperatura, me ceden temperatura durante todo el día, ¿no? Esto en verano, cuando quiero usar el exterior, es bastante desagradable. Entonces, para nosotros es importante siempre dejar que el terreno transpire, que acumule esta humedad, que cuando incrementa la temperatura va a estar evaporando, va a mejorar la sensación de confort. Y además también destacar, de esta imagen tenemos una pérgola o un sistema de alta tecnología bioclimática, que es una pérgola vegetal, que en otoño, cuando detecta que la temperatura empieza a descender, automáticamente genera un crecimiento de las hojas para proteger del sol. En primavera, al revés, perdón, en otoño, cuando detecta la temperatura se desciende, deja caer las hojas para dejar pasar el sol, y en primavera hace el proceso inverso, ¿no? Deja crecer estas hojas para protegernos del sol. He hablado de estrategia bioclimática, vamos a ver biomateriales. Esta casa es una casa que está construida con un bloque de tierra compactado con cal, es un bloque con una inercia térmica excepcional, y además esta inercia térmica la combinamos con un pavimento de piedra, ¿no? O sea, que contribuye a mejorar esta inercia térmica, y una cubierta de CLT de entramado, de contralaminado de madera. Esta es una de las imágenes de interior con fachada sur. Como veis, la pérgola vegetal se combina con lamas orientables horizontales, lo que nos permite regular el asoleo, pero permitir el paso de luz y de ventilación, junto con la pérgola vegetal, y vista hacia el patio interior, que, como veis, nos permite utilizar mucho acristalamiento en fachada norte, porque normalmente es algo que no se puede hacer porque nos destrozaría los estudios de demanda energética, tenemos muchísimas pérdidas, pero como aquí detrás tenemos un patio bioclimático a una temperatura de confort, no hay problema, porque es como una segunda fachada que combina todo este acristalamiento a norte. El exterior, este muro de inercia de tierra compactada, lo protegemos con un aislamiento de corcho de 3 capas de 5 centímetros cada una, que son un total de 15 centímetros en clima mediterráneo. Aquí veis también este pavimento permeable, son piezas prefabricadas que tan solo quedan apoyadas sobre una capa de grava, son también recuperables. Y estas son fotos del proceso de obra. Aquí vemos los bloques de tierra, son bloques que cada uno de ellos pesan 60 kilos. Tiene una inercia excepcional. Son unos bloques que están compuestos de tierra con algo de granulometría, con piedra, y aglomerados con cal. Estos bloques cogen una temperatura de confort. Si tú tienes una buena protección y captación solar, este bloque coge una temperatura de confort entre 23 y 25 grados y se puede mantener así pues, como 400 o 500 años, ¿no? Esto es el desfase 24 horas en un escenario de verano, con una variación de temperatura de 15 a 35 grados, y como veis el bloque, si está bien aislado y hay una estrategia bioclimática, se mantiene a 23-25 grados, 24 horas. En el punto en el que empieza a incrementar temperatura es el punto donde se cruzan, que es cuando baja la temperatura, y es durante la noche que aprovechamos para ventilar. Y esta imagen no la he escogido aleatoriamente, como veis al final tenemos algunos bloques sobrantes de fet de terra. Intentamos cortar el mínimo de bloques, tener el mínimo de merma, pero alguna merma teníamos, y sobre todo llegaron algunas piezas defectuosas, y estas piezas simplemente lo que hacíamos, las tirábamos al exterior, y luego pasó una de las excavadoras que estaba haciendo un trabajo fuera y simplemente se trituraron y se devolvieron a la tierra, cumpliendo estos criterios fantásticos de final de la vida útil, sin ningún impacto. Además, este bloque para mí es como mágico. O sea, esto es, a la izquierda veis una imagen de este es un día que llegamos a obra y había llovido el día anterior. Estos bloques los tenían preparados para ponerlos para levantar muros, y tan solo entró un poquito de agua de la lluvia, llovió un poquito de helado, y como veis yo llegué y digo, madre mía, pues ha absorbido el 50% de su volumen en agua, ¿no? Y esto es lo que se denomina higroscopicidad.
Y esto es muy importante porque nosotros como humanos estamos acostumbrados o hemos evolucionado para vivir a una humedad de alrededor de 50%. Entre 40 y 60% vivimos en un entorno saludable. Pero lo que suele pasar en nuestras viviendas es que cuando encendemos la calefacción o el aire acondicionado reducimos esta humedad por debajo del 30 o incluso del 20%. ¿Qué quiere decir? Si reduces la humedad por debajo de estos valores, el ambiente es demasiado seco, se resecan nuestras mucosas, como me está pasando ahora mismo con el aire acondicionado, reducimos defensas porque las mucosas reducen defensas, y es cuando exponemos nuestro organismo a la entrada de virus y bacterias, ¿no? Y al final es cuando estamos todos resfriados y no es de estar en el exterior con nuestro sistema inmunitario en alerta, sino es por estar dentro de casa con la calefacción y el aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con materiales higroscópicos, estos materiales lo que hacen es absorben el exceso de humedad de nuestras viviendas, y cuando la humedad se reduce, porque ponemos calefacción, aires acondicionados y demás, esta casa no tiene, pero en una vivienda habitual, pues esta humedad se vuelve a ceder al ambiente, ¿no? Ayudándonos a regular la humedad ambiental. Entonces aquí veis pues, cómo empezamos a levantar los muros. Estos muros los levantamos un poquito para evitar el riesgo de capilaridad, y además también porque aprovechamos para poner un zócalo más duro para poder limpiar con facilidad. Y este cuestionamiento constante para nosotros es, no podemos poner ningún material en obra que no hayamos conocido o entendido lo que lleva, cómo se produce y demás, así que como teníamos que poner CLT, hay solo 3 productores de CLT locales en España. Uno está en Cataluña, son Fusta Sebastià, el otro está en País Vasco, que es Egoin, y el otro es bastante reciente, está en Galicia, son Finsa, y en este caso nos fuimos a ver a Egoin. Esta manita que veis es nuestra hija de 1 año, que entonces era bebé lactante, tuvo que venir a visita de fábrica. Y estuvimos visitando pues, la gente de Egoin, que trabajan con madera de los Pirineos, tan responsable, por supuesto, tiene el salredero ahí mismo a pocos kilómetros del bosque, la producción de CLT local también a pocos kilómetros, es todo un negocio local y es el proveedor que hemos utilizado, ¿no? Bueno, tras levantar los muros, entonces llegan esta gente de Egoin, lo primero que hacen es colocan estas vigas laminadas sobre los muros para poder repartir cargas, y sobre estas vigas ponemos los forjados de CLT. Este CLT es un CLT masivo, ahora esto lo planificamos hace un par de años. Ahora hay un CLT que se llama CLT Mix, que lo que hace es reduce el consumo de madera, porque lo que hacen es como una caja de CLT, ya le ponen el aislamiento directamente y ya te traen el prefabricado con el aislamiento. Nosotros en nuestro caso utilizamos aislamiento sobre el CLT de corcho. Esto es ya la imagen de todo el conjunto, ¿no? La base esta de bloque de tierra con el CLT. Y esto es las paredes, la fachada exterior preparada para los bloques para ponerle el aislamiento de corcho. Como son bloques tan masivos de tierra, no se pueden hacer regatas, así que pasamos todas las instalaciones por el exterior, luego lo absorbiremos con los bloques de corcho, y aquí lo que hacemos es, hemos protegido ya el bloque de tierra con un mortero de cal para asegurar la hermeticidad o sea, lo que hacemos después es una prueba de estanqueidad para que no haya filtraciones de aire, no perdamos todo lo que hemos conseguido con el bioclimatismo, la captación de sol que se acumula en muros, pues no perdamos mediante pequeñas filtraciones, ¿no? Ahí, bien utilizamos este mortero de cal o bien utilizamos encintado en algunas de las juntas. Esta parte que veis de bloque de tierra es un tema de remate de cubierta y, ¿no? Más un acabado estético. En esta parte hay un aislamiento de celulosa proyectado, y luego la fachada acaba con corcho visto, que es un material extremadamente resistente a la intemperie. Estas son las pruebas de fachada, son estos 3 paneles de 5 centímetros de corcho que realmente pues quedan así vistos, no necesitan nada más, son extremadamente resistentes, y en cubierta también utilizamos 3 capas de 5 centímetros de corcho y pues lo impermeabilizamos y generamos la cubierta verde. Bueno, quería acabar con un par de anécdotas. Como os habéis empezado contándoos que tenía 3 hijos, os podéis imaginar dónde estoy todas las mañanas, y el otro día cuando salía del colegio
con algunos con las familias de la escuela y bueno, siguen en redes y me iban comentando, oye, qué chulo esto que haces de la sostenibilidad está súper chulo, está muy bien, pero claro, y a mí realmente es un tema que me preocupa, ¿no? Me decía uno de los padres, porque claro, yo cuando leo algo sobre cambio climático, veo las noticias, realmente me quedo un buen rato preocupado, pensando en mis hijos y demás, pero claro, luego me llegan 3 WhatsApps, tengo que hacer la compra, llevar a la niña al cole y ya pues me olvidé de ello durante un tiempo, ¿no? Y esto es un problema, yo pensé, bueno, este señor acaba de definir el problema de la acción climática, ¿no? El por qué si sabemos que los escenarios son tan catastróficos o tan preocupantes, ¿por qué no estamos todos tomando acción climática? Y Roman Krasnari, que es un filósofo contemporáneo, uno de los más destacados ahora mismo en Gran Bretaña, él habla de este concepto, de este problema humano del pensamiento a corto plazo, y es que los humanos hemos evolucionado para pensar en corto plazo, ¿no? Por un tema de supervivencia. Pero la buena noticia es que tenemos capacidad, si hemos evolucionado para pensar a largo plazo. De hecho, está demostrado que un 4% de nuestro tiempo lo dedicamos a pensar en el largo plazo. Y realmente tiene más sentido que nunca cuando estamos construyendo edificios, ¿no? Que están pensados para mantenerse algunos cientos de años, ¿no? El pensar en el largo plazo. Roman Krasnari habla también de otro concepto que es la invasión del futuro, y os lo explico con una segunda anécdota. El año pasado, poco después de que estallase la guerra de Ucrania, nosotros estábamos planificando la sesión de fotos de una de nuestras viviendas y se nos ocurrió que en lugar de buscar, nosotros trabajamos siempre con figurantes para proteger la privacidad de nuestros clientes, se nos ocurrió que en lugar de buscar figurantes por Instagram, pues pudimos contactar con alguna familia de refugiados. La verdad es que fue una sesión súper divertida porque nadie podía entender nada, o sea, no hablaban inglés ni español, pero la verdad que fueron súper profesionales y fue una sesión que fue todo un éxito en redes, nos felicitaron, qué bien esta iniciativa, pero yo pienso, bueno, esto es fácil, ¿no? Empatizar con esta acción, ¿no? Claro, es una familia que han invadido su territorio, ha tenido que emigrar, ¿no? Es una situación que nos genera mucha empatía porque están aquí ahora, ¿no? Están aquí refugiados. Pero nos cuesta mucho más entender el concepto de invasión del futuro. Nosotros realmente estamos ahora mismo invadiendo las generaciones futuras con emisiones de carbono y con contaminación que no les pertenece, ¿no? Entonces, está bien pensar en este largo plazo, ¿no? En este concepto de reducir esta invasión o de tener en cuenta esta invasión. Jade, de todos los datos que has dado, me quedo con este 4% como dato favorito. Sí. Solamente pensamos un 4% a largo plazo, con razón, ¿no? Sí. Entonces ya está, con razón, todo lo demás. Acabo simplemente con la misma foto que he empezado, ya como conclusión final. Yo digo, no sé por qué a los niños les gusta tanto jugar en la orilla del mar, y quizá es porque les divierte ver cómo sus huellas se borran con la fuerza de la naturaleza, y así es como queremos nosotros pensar con la arquitectura, ¿no? Con una arquitectura cuyo impacto se borra con la fuerza de la naturaleza. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias. Nos has inspirado un montón. Vamos a pasar a ronda de preguntas. Veo que hay mucho público joven, que os animo también a decir la vuestra, porque no tenemos tantas ocasiones de que estéis aquí los jóvenes, que supongo que han venido arrastrados directamente por estas redes sociales de que tratáis muy bien. Mientras bajo el micrófono, te voy a preguntar, Jade, me da la sensación de que ha sido un trabajo muy autodidacta el haber llegado a estas conclusiones de cómo queréis construir una vivienda como la que nos has enseñado. Me gustaría que nos confirmaras si es así o si has tenido algunos referentes en los que has ido siguiendo praxis o, no sé, algunas referencias de vernácula, o cuál ha sido tu manera de llegar a esta conclusión de corcho, este tipo de materiales, etcétera. Y bajando. Bueno, siempre decimos que es un trabajo en equipo, ¿no? Por supuesto, tenemos formación en el Instituto Español de Bioconstrucción y conservamos una red de expertos excepcionales. Yo creo que para mí son los mayores expertos en arquitectura radical, eficiente, sostenible y de huella ecológica nula de nuestro país. Trabajamos, por supuesto, con Societat Orgánica en todos los estudios de demanda energética y siempre es un trabajo en equipo, ¿no? Por supuesto, en el despacho somos 12 personas y estamos continuamente. Al final, para nosotros siempre decimos que es el cuestionar cada decisión, ¿no? Con criterios de sostenibilidad, salud, de eficiencia, pero por supuesto es un trabajo en equipo totalmente. Bonito verlo puesto en práctica así de literal, la verdad. ¿Quién se anima a hacer una pregunta por aquí? ¿Por aquí o por allá?
Micrófono. ¿Quién quiere romper el hielo? Los que estáis en el streaming, que sepáis que os leo también en este maravilloso iPad, o sea que también podéis preguntar. Buenas. Felicidades, me ha gustado mucho la conferencia. Yo me preguntaba, cuando mencionaste de que ahora la normativa te obliga a hacer ventilación mecánica, ¿cómo justificas tú en el código técnico? ¿Hay alguna guía, todo el código técnico, si llegas a las mismas conclusiones y, quiero decir, si demuestras que con tu solución vas a cumplir la normativa, puedes aplicar otra solución? ¿Hay algunas guías que te puedan indicar cómo cambiar esas soluciones? Sí, realmente los sistemas que utilizamos están aceptados por el código técnico. O sea, el código técnico lo que menciona es renovación mecánica. Entonces nosotros utilizamos extracción, o sea, la extracción es mecánica. O sea, lo que pasa es que tenemos unos aireadores, en los patios bioclimáticos tienen unos aireadores que se activan por diferencia de presión. O sea, que realmente son soluciones reguladas. Lo que a veces hemos tenido que negociar ha sido más a nivel de energía o de soluciones. Por ejemplo, estos patios, uno de ellos no tiene aislamiento, o sea, la cara del patio no tiene aislamiento, porque entonces, como hay una segunda fachada, que es el acristalamiento, hemos podido llegar a negociar que se considere la fachada el acristalamiento de patio y el cerramiento de patio. Pero a nivel de ventilación, o sea, son soluciones que están aceptadas a nivel de código técnico, no es nada. Microventilación también, o sea, no es que te obliguen a tener una máquina con un filtro. Lo que pasa que sí que es verdad que tendemos, ¿no? Todos los PASIF y todo esto parece que tendemos a una ventilación como muy mecanizada, filtrada, ¿no? Y realmente hay veces que son soluciones extremadamente sencillas, que es un extractor por baños y cocinas y un aireador en patios. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Quién quiere preguntar? Mi nombre es Maite Felices, para los que habéis llegado tarde y además como no me he presentado, aprovecho, me dices Maite el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias. Yo estoy trabajando con Rammed Earth, que es suelo apisonado, y por eso me interesó mucho los bloques, que me parece que llaman tapial blocks, los bloques de suelo Sí, son tapial blocks que presentaste. Lo que sí me pregunto, veo que en ciertos casos los dejas expuestos para que respiren, me imagino, pero una de las cosas que con Rammed Earth a veces un challenge, un desafío, es incorporar instalaciones que estén encasilladas dentro del muro. Entonces quería saber cuáles son tus soluciones, por lo general, si haces una separación de materiales, sobre todo con esta tecnología de estos bloques. Y la otra cuestión es si siempre los dejas expuestos o si utilizas ciertas terminaciones que sean permeables y respirables que funcionen con esta tecnología. Gracias. Gracias. Bueno, en relación a la primera pregunta, sí que había una imagen en que se veía, claro, son bloques que es extremadamente difícil, son muy densos, ¿no? Son bloques que cada uno de ellos pesan 60 kilos. También hay el formato pequeño, pero igualmente son igual de densos. Entonces, sí que se utilizan instalaciones vistas. Entonces, en este caso, como tenemos corcho por el exterior, lo que hacemos, pasamos todas las instalaciones bajo solera, las sacamos al exterior y pinchamos en los muros para que entren dentro. Hay una foto en la que se veía. Y en el caso de las instalaciones que van directamente por el interior, pues las dejamos vistas con un tubo de cobre. Y bueno, no genera mucho más problema más que la planificación de instalaciones. Y en relación a la segunda pregunta, que es en relación a si protegemos el bloque, nosotros somos partidarios de quitar cosas, ¿no? Cuanto menos recursos, más sostenible, ¿no? Y entonces este bloque realmente para mí es como mágico, ¿no? O sea, tiene inercia térmica, absorbe olores, absorbe humedad, cede humedad, no emite tóxicos, ¿no? Tiene todas las propiedades que necesitamos o que buscamos en un ambiente interior saludable. Entonces realmente no es necesario protegerlo. Igual protegemos cuando son sistema más convencional, cuando trabajamos a lo mejor con ladrillo, el cliente nos pide que quiere un acabado pues más convencional para poder pintar, entonces ya sí que trabajamos con alguna capa de arcilla,
pero realmente el bloque este no lo vamos a tratar de ninguna forma. Tampoco es un bloque que se vaya a ensuciar, ¿no? Si es un pavimento sí que hay que buscar algún tipo de protección, pero al ser un bloque en pared no tiene mayor problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muchas gracias por la charla, es muy interesante. Y cuando has hablado de la cubierta ajardinada, ¿cómo impermeabilizáis esta cubierta para que no pase el agua hacia el interior? ¿Con qué material? Esta cubierta lleva CLT, después lleva corcho, después lleva EPDM. El tema de las láminas impermeabilizantes de cubierta es un tema que hemos investigado porque no hay ninguna alternativa que no sea plástico. Pero sí que tenemos, el EPDM es una lámina que más o menos tiene una vida útil de 80 años, es reciclable, ¿no? es la que tiene el impacto más reducido. Si utilizamos impermeabilización encubierta, intentamos reducir todo lo que es pastas, ¿no? Todo lo que son pastas que no vas a poder recuperar, ¿no? Siempre que es una lámina que vas a poder recuperar, reutilizar, y si es EPDM, que es la de menor impacto, la que menos puedes reciclar, pues bueno, es el único punto en el que no te ahorras los plásticos en la impermeabilización de cubierta. ¿Alguien más? ¿Tienes alguna otra pregunta? Cuando comentabas el tema de la hermeticidad, entiendo que hacéis un poco como un blower door en una passive house y que lo solucionáis sin tantas cintas y lo solucionáis con el revestimiento de cal que decías que en las juntas poníais y que también lo debes aplicar entonces en las carpinterías, en las juntas de carpintería con los muros. Sí, exacto. Hacemos blower door. Tenemos alguna casa certificada, en este caso no certificamos, pero hacemos la prueba blower door y para comprobar hermeticidad. Y sí, claro, el grosso del muro se protege con cal para unificar, intentar evitar al máximo las filtraciones. Y luego puntos, sobre todo donde se une madera con tierra, pues ahí sí que trabajamos con cintas. Trabajamos todo lo que podemos con cintas porque todos los productos sellantes Passive House son extremadamente tóxicos, ¿no? O sea que sí, es encintado de juntas y luego pues, la prueba blower door, que es una prueba de hermeticidad, se pone un ventilador en una de las puertas de la vivienda, se genera una sobrepresión o una subpresión y ahí con cámaras térmicas vemos donde hay filtraciones, ¿no? Para evitar pérdidas térmicas. Última pregunta, si hay. ¿Alguien se quiere? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, las 3 capas de corcho exterior, ¿no? ¿Cómo van vinculadas al muro? La primera, sobre todo. Si no recuerdo mal, que estamos en ello, la primera va con una especie de malla y mortero y las otras van con mecánico, si no recuerdo mal. Estamos en ello ahora. Es la primera vez que aplicamos, pero estamos con Barnacork. Sí, sí. Está claro que hay gran comunidad de necesidad de compartir recetas de cocina, ¿no? Detalles. O sea que quedáis más que invitados a continuar la conversación ahora o después en las redes sociales o como sepáis estar en contacto, porque vemos que la generosidad de Jade en compartir cómo trabaja pues ha sido enorme. Y bueno, pues un gran aplauso, lo dejamos aquí que ya son las 5. Muchísimas gracias por venir y atender. Gracias. Gracias, Jade. Gracias.